que hemos visto, lo más cercano a las estructuras reales de estos compuestos, de los monosacáridos que estamos estudiando actualmente, son las proyecciones de Fischer. Las proyecciones de Fischer, pero son largas, son bastante complicadas y no reflejan la verdadera estructura que tienen las moléculas de monosacáridos y polisacáridos. Entonces, lo que se ha ido es estudiando y se ha buscado encontrar la forma más real de lo que son estas moléculas. Y para eso se han tomado algunos conceptos que ahorita vamos a ver y luego vamos a dibujar las probables estructuras que tienen estas moléculas, ¿no? Y son estructuras cíclicas. Ahora, los ejemplos que vamos a tomar son este tipo. Howard se llama, que vamos a ver ahorita, que es el modelo, esta molécula es el pirano, para moléculas que tienen 6 átomos de carbono, el furano, para las que tienen 5, y esta otra, que es la conformación cilia, que se acuerdan, hemos dicho en química orgánica 1, cuando hacíamos el análisis del ciclo hexano, una conformación altamente estable, que es la cilia, y la otra, que era la más inestable, que era la bote, ¿se acuerdan? Entonces, estas son las nuevas estructuras que vamos a utilizar y que son las más reales, digamos, que representan mejor la estructura real de las moléculas de monosacáridos. Ahora, aquí vamos a tomar este otro concepto que hemos visto en el primer capítulo, que es la reacción de un grupo carbonilo, que puede ser aldehído o cetona, más un alcohol. Y lo que formábamos era un hemiacetal o un hemicetal. Estas, aquí tenemos el grupo alcoxído del alcohol y el carbonilo se vuelve hidroxilo y hemos hecho un mecanismo inclusive. Entonces, esto es lo que vamos a retomar. Por eso les dije, no se olviden de estas cosas porque en cualquier momento vamos a volverlas a utilizar y ahora estamos utilizando. Entonces, el siguiente párrafo que vamos a estudiar es cómo representar las estructuras cíclicas de los monosacáridos. Bueno, ahora vamos a representar la forma cíclica de las 3 maneras, utilizando como el prototipo de nuestra molécula de monosacáridos a la D-glucosa. He puesto todo en la pizarra, o sea que se van a ir fijando con mucho cuidado y cuando repasen, fíjense por favor cada detalle de lo que está escrito en la pizarra. Entonces tomamos la proyección de Fischer de la D-glucosa. La tabla que se les está pasando por el Classroom, entonces ahí tienen las estructuras representadas en proyecciones de Fischer de las tetrosas, las pentosas y las de aldosas, hexosas, perdón. Entonces, tenemos la D-glucosa, que es esta, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y esta es la configuración que tiene cada uno de los carbonos quirales. Entonces, como así no se puede representar en forma real, lo que se ha visto es que forman hemicetales. El carbono 1, que es el grupo carbonilo, reacciona con el carbono 5, que es un alcohol, y forma un hemiacetal cíclico. Y esa es la forma cíclica. Entonces, ocurre lo siguiente, fíjense. El carbono 1, aquí tenemos el carbono 1, el carbono 1. Entonces forma, ya hemos visto en el anterior párrafo, un alcóxido y un hidroxilo. Entonces toda esta parte es el alcóxido. Todo esto. Y este es el hidroxilo, porque aquí viene esta parte, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta primera forma en la que nosotros ponemos el carbono 1, el hidroxilo, que se forma de la reacción de un carbonilo con un alcohol, el hidroxilo al lado derecho y el hidrógeno al lado izquierdo. Y todo lo demás del carbono unido a los otros carbonos. Y el cuarto enlace que teníamos del carbono con el carbón para formar el carbonilo forma este hemiacetal con el carbono 5. Entonces, esta es una forma cíclica de acuerdo a Fischer. Y la otra es exactamente igual en todos los sentidos,
menos en la configuración del carbono 1, porque el carbono 1 va a tener ahora el grupo hidroxilo a mano izquierda y el grupo hidrógeno a mano derecha. El cuarto enlace está unido nuevamente al carbono 5. Entonces tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el hidroxilo en estas estructuras cíclicas, cuando el hidroxilo se encuentra a la derecha, es la forma alfa, alfa de glucosa, sigue siendo de glucosa, pero tiene configuraciones, esa es la cosa. Entonces tenemos esta configuración alfa de glucosa cuando el hidroxilo se encuentra a mano derecha. Cuando el hidroxilo está a mano izquierda, tenemos la forma beta, beta de glucosa. Entonces ya no escribimos la forma lineal, sino la forma cíclica. Esta es una forma cíclica, la alfa de glucosa y la beta de glucosa. Aquí no hay alfa ni beta porque no hay una forma cíclica. En cambio, la forma cíclica de M-acetal nos da la alfa de glucosa y la beta de glucosa, que conviven en un equilibrio. Pero sigue siendo pesado este modo de expresar la forma cíclica. Entonces, el señor Howard se ha inventado, ya lo hemos visto, el modelo, el pirano. Está utilizando la molécula de pirano. Y ahora la vamos a colocar de esta manera a la molécula del pirano. Es decir, la estructura básica, no los dobles enlaces, sino la estructura básica. Y fíjense que tenemos como una mesita. Aquí tenemos el oxígeno, el carbono 1, el carbono 2, el 3, 4, el 5 y el 6. Y simplemente hacemos los enlaces de esta manera como sus patitas. Entonces, la forma alfa va a tener esta. Cuando tenemos el enlace en el carbono 1, este es el carbono 1, cuando el hidrógeno está arriba y el hidroxilo abajo, decimos que es la forma B, que es alfa de glucosa. Y colocamos todo. El hidrógeno está a la izquierda del carbono 2, entonces lo vamos a poner aquí arriba, que no lo he anotado ya, porque se va a hacer un montón de, es decir, un bollo va a ser de letras. Solo vamos a anotar los hidroxilos. El hidroxilo está a la derecha, entonces tenemos hacia abajo. En el carbono 3, el hidroxilo está a la izquierda y lo ponemos hacia arriba. En el carbono 4, el hidroxilo está a la derecha y lo ponemos abajo. En el carbono 5 está unido al oxígeno y al carbono 1 del hemiacetal. Aquí está, ¿ven? Unido, esta parte. Y el carbono 6, CH2OH. Esa es la forma de glucosa, pero la forma alfa. Y ya no la llamamos alfa de glucosa, sino alfa de glucopiranosa. Alfa de glucopiranosa. La forma beta, que aquí también la vamos a dibujar, la forma beta tiene la siguiente forma. Igualmente hacemos la mesita, ponemos los enlaces para cada uno de los carbonos. Como está ahora el hidroxilo a la izquierda, lo ponemos arriba en el carbono 1. Fíjense que el carbono 1 lo he puesto de rojo en todos los lados, ¿no? El carbono 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 se repiten exactamente igual que para la forma alfa. Lo único que varía aquí es la configuración del carbono 1. En alfa está abajo el hidroxilo y en beta está arriba el hidroxilo. Entonces, esta es la beta de glucopiranosa y esta es la alfa de glucopiranosa. Pero todavía tenía problemas porque era muy rígida y no expresaba una conformación real. Entonces, Howard nos ayuda mucho. Yo uso mucho Howard porque es muy fácil de dibujar. Y viene la otra, la más aceptada, que es la conformación Cilia. Entonces, tenemos el dibujito y en vez de un carbono, ponemos el oxígeno del hemiacetal. Ya saben que tenemos los enlaces axiales, que son los vertical y horizontal, toda la parte vertical, y los axiales, que serían toda la parte horizontal. Entonces, en el caso de la forma alfa, tenemos que el hidroxilo está abajo
y el hidrógeno arriba. Y después tenemos el carbono 2 que está hacia la derecha, ponemos hacia abajo, el carbono 3 que está a la izquierda, ponemos hacia arriba, el carbono 4 que ponemos hacia abajo y el carbono 6 que está ahí. Lo mismo hacemos para la forma beta. Ahora el hidroxilo va a estar arriba y el hidrógeno abajo. El hidroxilo va a estar en posición axial y el hidrógeno va a estar en posición el hidroxilo va a estar en posición ecuatorial y el hidrógeno va a estar en posición axial hacia abajo. El carbono 2 hacia abajo, el carbono 3 hacia arriba, el carbono 4 hacia abajo y el 5 se une al oxígeno del hemiacetal y el 6 lo tenemos ahí. Y sigue siendo glucopiranosa, D-glucopiranosa, alfa de glucopiranosa y beta de glucopiranosa. Entonces, ya no podemos expresar como una estructura, como una proyección de Fischer lineal a los monosacáridos, sino que ya los volvemos una forma cíclica, pero ya no de la forma de Fischer, es muy, muy gruesa. Mejoramos con Howard, que toma el modelo del pirano, y finalmente quedamos en la forma de la conformación cilia, de un ciclohexano. Ahora, el otro detalle aquí es el siguiente. Estas dos especies conviven, entran en un equilibrio dinámico, ¿ya? Un momento están como alfa y al siguiente están como beta. Alfa, beta, y vamos a ver esto que se llama el fenómeno de mutarrotación. Y el otro detalle, cuando varía la configuración del carbono 1 se llama anómero. La alfa de glucosa es un anómero de la beta de glucosa y el carbono 1 se llama carbono anomérico. Entonces, cuando yo hablo del carbono anomérico, ¿qué digo? Es el carbono 1, ¿no? Y la alfa es la forma anomérica de la beta. La beta es la forma anomérica del alfa. Sin embargo, es la D-glucosa, porque es todo idéntico menos la configuración del carbono 1. Entonces, para las 8 moléculas que tienen ustedes en la tabla, pueden hacer tranquilamente esto a manera de repasar, de estudiar y de conocer mejor, interiorizarse mejor. Y para hacer las pentosas, porque esto es para las hexosas. Para las pentosas usamos el modelo del furano de la misma manera que estamos haciendo en este momento. Los carbohidratos en su forma cíclica sufren un proceso que se llama mutarrotación. Vamos a tomar como ejemplo la mutarrotación que sufre la D-glucosa. Muchos no tienen mutarrotación, pero vamos a ver quiénes son los que tienen mutarrotación. Entonces tenemos aquí las conformaciones cilia de la D-glucosa. Entonces esta es la forma alfa de glucopiranosa, porque hemos dicho que el hidroxilo del carbono 1, el hidroxilo del carbono anomérico está hacia abajo. Y tenemos además la beta de glucopiranosa, donde el hidroxilo del carbono anomérico se encuentra hacia arriba. Después todos los demás carbonos hidroxilos están en la misma posición. Ya sabemos que la alfa de glucopiranosa tiene la configuración de este tipo y la beta tiene esta otra. La única variante es el carbono 1 llamado carbono anomérico. Ahora, cuando se saca el punto de fusión de cada una de estas especies, tenemos lo siguiente. Para la alfa de glucopiranosa vemos que se funde a 146 grados. Y cuando tenemos la beta, esta molécula se funde a 150 grados. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Por otra parte, cuando nosotros hacemos una solución de D-glucopiranosa en la posición alfa, vamos a ver lo siguiente. Medimos su rotación específica
y vemos que es más 112 grados dextro, ¿no es cierto? Pero ocurre que poco a poco va variando, vamos midiendo, y va variando y se detiene en más 52.5 grados. Aquí le falta el cerito, ¿no? Grados. Entonces ha habido un cambio aquí raro, ¿no es cierto? Ha ido modificando su rotación específica. Es bien raro, ¿no es cierto? Su actividad óptica. Y ocurre lo mismo si nosotros ponemos una solución de la forma beta de la D-glucopiranosa. Partimos de una rotación específica medida de más 18.7 grados y va variando poco a poco hasta llegar a un 52.5 grados. Fíjense que ambas acaban en este mismo valor, ¿no? Tanto la alfa como la beta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, lo que se ha entendido de este proceso es que al principio está en esta forma, pero poco a poco se va abriendo el anillo del hemiacetal y en realidad volvemos a la forma lineal que tuviera, ¿no? Pero no se vuelve como una proyección de Fischer, sino simplemente esta parte se rompe manteniendo casi todo lo demás. Un aldehído, porque es un aldehído la de glucosa. Y luego va cerrándose nuevamente el anillo, pero ya a la forma beta. Y si partimos de la forma beta, lo mismo, va cambiando su rotación específica porque se va abriendo el anillo hasta llegar a la forma aldehídica y luego se va cerrando el anillo, pero con el hidroxilo ya en otra parte, con otra configuración, y tenemos la configuración en la que el hidroxilo está hacia abajo formando la alfa de glucopiranosa. Entonces es un intercambio, un equilibrio entre los dos hemiacetales, alfa y beta, a través de la formación del aldehído. Esa es la multirrotación, ¿no? Entonces todo el tiempo, una vez más, es un equilibrio que existe entre los dos hemiacetales de la forma alfa y beta, que se interconvierten pasando por la forma de un aldehído. Entonces, aquí vemos eso tan claro y esto pasa con muchísimas moléculas de carbohidratos, pero hay algunos que no tienen eso. Ahora, ¿por qué hay mucha rotación? Porque este hidroxilo, esta parte, si quieren, es libre, puede romperse tranquilamente para formar el hidroxilo y el grupo carbonilo. Hay algunos lugares donde esto va a estar sustituido, ya no va a poder formar un grupo aldehído. Entonces, esos no tienen mucha rotación. Eso vamos a ver en unos segundos más. Ya hemos hecho la manera de representar las formas cíclicas y además hemos visto el fenómeno de multirrotación que sufren algunas moléculas de los carbohidratos. Ahora vamos a ver esta otra posibilidad, los glicósidos. Esto se presenta mucho en las plantas. Entonces, nos acordamos de química orgánica 2, capítulo 1, que es las reacciones de aldehídos y cetonas. Entonces, aquí donde está el puntero, habíamos tenido un grupo carbonilo que con alcohol nos daba un hemiacetal o un hemicetal, ¿correcto? El hemiacetal tenemos aquí concretamente. Tenemos el grupo alcoxilo y tenemos el hidroxilo que da como resultado de la reacción entre el carbonilo y el alcohol. Pero ahora podemos hacer, ya hemos dicho que esos no son muy estables, entonces lo que hacemos es adicionar o hacerlo reaccionar con otra molécula de alcohol que puede ser la misma o puede ser diferente en un medio ácido. Y lo que vamos a tener ahora son los acetales. Entonces, el del hemiacetal pasamos al acetal. Y esta es la otra forma en la que se presentan muchas moléculas de monosacáridos o carbohidratos en general. Entonces, fíjense, aquí tenemos, ya sabemos que siempre estamos hablando de de glucosa. Entonces, hemos tomado la forma alfa de la D-glucopiranosa. Aquí este es de la glucosa, por si acaso. El ejemplo ya hemos dicho que siempre va a ser la glucosa para nosotros, la D-glucosa. Ustedes pueden hacer con cualquiera de las otras 8 moléculas, 7 moléculas. Ahora, aquí no estoy poniendo los hidrógenos para que no se haga un embrollo, pero ya saben que aquí en cada hidroxilo tenemos también un hidrógeno.
Entonces, a esta molécula que es de la forma alfa, le añadimos, para que reaccione, una molécula, en este caso de un metil, se llama metilación, y en medio ácido. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este hidroxilo, vamos a colocar el alcóxido, el metóxido, como está acá. Pero no vamos a hacerlo solamente en la forma alfa, también la vamos a hacer en la forma beta. Solo he puesto para la forma alfa. Entonces, a esta molécula que ya es un acetal, ¿no? Es un acetal cíclico, que donde le hemos puesto un metoxilo, fíjense, nos va a dar una mezcla de dos glicósidos que son en la forma alfa y la forma beta. Y se llama el metil, porque estamos añadiendo el metil, alfa, porque está abajo de glucopiranósido, gluco, porque es la glucosa, y piranósido, porque está formando la estructura del pirano. Entonces, esta otra, ¿qué será? La metil beta de glucopiranósido. Una mezcla. Entonces, no importa cualquiera de las dos formas que pongamos, hacemos la reacción con el alcohol que estamos buscando. Normalmente son metilaciones, pero podemos hacer otras un poco más grandecitas y vamos a tener una mezcla de las formas alfa y beta de los glucósidos, perdón, de los glicósidos. Como es glucosa, entonces este es un glucósido, la glucopiranosa, un glucopiranósido. Un glucopiranósido porque tiene la estructura esta y debe ser la mezcla de la forma alfa y la forma beta. Ahora, ¿qué es lo importante de esta reacción? Es que ya no sufren mucha rotación. Ya no sufren mucha rotación. ¿Por qué? Porque ya no tienen este hidroxilo. Este hidroxilo está sustituido por el grupo metoxilo. Entonces, no se va a poder abrir el anillo y ni va a poder generar la rotación que habíamos visto en el párrafo anterior. Ya no hay esa opción de formar un aldehído. Ya no puede. Entonces, cuando tenemos glicósidos, ya sabemos que no tenemos mucha rotación. Los glicósidos no sufren mucha rotación. Cualquiera que sea tu metafísica.